La OPEP Plus y sus miembros anunciaron una extensión en el recorte de la producción de petróleo hasta el segundo trimestre de este año. ¿Qué países serán los más afectados y cuáles los más favorecidos por este recorte de producción del crudo? Lo analizamos. Y para analizar este tema ya está con nosotros el profesor Luis Pacheco del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice. Profesor, gracias por estar con nosotros. Comencemos tratando de entender por qué la OPEP Plus hace esto, por qué decide extender estos recortes. Bueno, para ponerlo de la manera más sencilla posible, es para tratar de sostener los precios en los niveles donde están y que no bajen mucho más. El objetivo siempre de los recortes de la OPEP y de la OPEP Plus ha sido mantener unos precios que ellos consideran necesarios para sus diferentes intereses económicos y geopolíticos. Sobre todo Arabia Saudita, que tiene un plan muy ambicioso de transformación de su país, y obviamente la Federación Rusa, que necesita dinero para mantener su incursión bélica en Ucrania. Y la demanda no se ha recuperado a unos niveles que les permita a ellos pensar que abrir producción en este momento no causaría un colapso en los precios. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque mientras la OPEP Plus recorta su producción, Estados Unidos viene desde hace meses también con niveles récords. ¿Esto también es lo que influye en que la OPEP decida restringir su oferta? Bueno, sí y no. En este momento los Estados Unidos están en la línea base, como quien dice. O sea, no, el mercado no ve a los Estados Unidos creciendo más de lo que ya creció en los últimos 2 años, aprovechándose precisamente de esos recortes. Los Estados Unidos se ha aprovechado de los precios bajos, la economía, y por el otro lado del mercado se ha aprovechado la industria para subir su producción. Pero en el corto plazo yo creo que los Estados Unidos son una suerte de free rider en todo esto. Usted recién decía que uno de los beneficiarios de esta medida de la OPEP Plus es Rusia, porque necesita financiamiento para la guerra con Ucrania. ¿Está buscando poder financiarse a través de la suba del petróleo y no tanto de vender más petróleo? Bueno, el asunto es que Rusia en este momento no puede subir más la producción, o al menos el mercado no lo cree así. Está en un poco más de 10 millones de barriles y necesita petróleo para su propia economía, y además lo está vendiendo a precios por debajo del mercado por aquello de las sanciones. Pero Rusia no tiene en este momento la capacidad de subir su producción para tener más mercado, como tú sugieres, y además porque el mercado donde puede vender está reducido por aquello de las sanciones económicas que le han impuesto los europeos y los Estados Unidos. ¿Cuáles son los mercados a los cuales hoy puede acudir Rusia justamente para tratar de evitar estas sanciones que le han impuesto Estados Unidos y el resto de los países? Es una pregunta interesante. Los mercados tradicionales, obviamente, había mucho a Europa, eso se ha restringido mucho, pero vamos a poner de otra manera, ¿quién se está aprovechando de los precios a los que debe vender Rusia, como debe vender Venezuela y como debe vender Irán? China, la India y algunos países de África son los que se están aprovechando precisamente de ese diferencial en precios al que tiene que vender los rusos. Ahora, con las nuevas sanciones que se impusieron a raíz de la muerte de Navalny en Rusia, no sé hasta a que si va a tener más dificultades aún que las que tiene hoy día para seguir colocando su crudo. Por ahora lo que ha anunciado es que va a recortar los productos que manda el mercado, que no necesariamente su producción, porque su producción viene bajando por efectos de que no tiene suficiente dinero para mantenerla.
¿Cómo impacta esto en Latinoamérica, que también tiene producción de petróleo? Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, que también se ha acercado a la OPEP+, pero Brasil al menos no figura en el comunicado entre los países que van a recortar su producción. Sí, lo de Brasil es curioso, por no decirlo de otra manera. Porque así como México en su tiempo, hoy en día México no es un actor tan importante como lo es Rusia en esta parte, perdón, como lo es Brasil en esta parte del mundo. Y a mí me pareció curioso que dijeran que se querían unir al cartel, pero al mismo tiempo el presidente de Petrobras fue bastante escéptico de que ellos fuesen a participar en ningún sistema de cuotas. Por ahora los brasileros, que tienen un plan muy ambicioso de crecimiento, sobre todo en el Costa Afuera, en el Presal, en su cuenca de Presal, se mantienen como ganadores de que otros traten de mantener los precios altos, porque después de todo el precio de desarrollo del crudo brasilero es un crudo relativamente alto. Entonces los brasileros están como diciendo, yo soy miembro del club, puedo ir a la piscina, puedo ir al almuerzo, pero no voy a pagar la cuota por ahora. Iba a mencionar que hay otros países simplemente que se aprovechan de los precios, como Colombia y México y Ecuador, pero que son países que volumétricamente no son tan importantes. Así es. Por último, y le pregunto brevemente, vuelvo a los Estados Unidos porque tenemos año de elecciones y el precio de la gasolina en los Estados Unidos es crucial. Con estos recortes, con Estados Unidos produciendo mucho, ¿qué se espera del precio de la gasolina para este año en los Estados Unidos? Bueno, el precio de la gasolina estaba relativamente bajo, ¿no? Desde el año pasado. Desde el punto de vista de la producción, la producción local, doméstica de los Estados Unidos no afecta tanto el precio como el precio internacional. Entonces, si el precio se mantiene en los niveles que está ahora, digamos el Brent alrededor de 82 dólares y 78 el WTI, la gasolina no va a tener ningún aumento. Aquí el comodín, el que puede cambiar el juego, es que el conflicto en el Medio Oriente se profundice de tal manera, se escale de tal manera que afecte de una manera importante el suministro de petróleo desde el Medio Oriente, que produce cerca del 30% del petróleo mundial, y eso sí tendría un efecto importante en los precios. Y es por eso que uno ve que la administración Biden está muy interesada en que no haya una escalada en ese conflicto, y esa es vamos a decir, la razón, aparte de muchas otras, una de las razones por las cuales ellos tratan de que el precio del petróleo por medio de ese conflicto no escale. Profesor Luis Pacheco, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo como siempre aquí en CNN Dinero. Era el profesor Luis Pacheco del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa.